Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar uno de los sistemas más bonitos que tiene el cuerpo humano, que es el sistema cardiovascular. Vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la anatomía cardíaca y de las arterias y las venas. Bueno, ¿por qué un enfermero debe saber sobre el sistema cardiovascular? Primero, porque por nuestro rol tenemos un control importante en el sistema cardiovascular. Porque ustedes como enfermeros van a medir las presiones variables hemodinámicas, van a medir la presión arterial, van a medir frecuencia cardíaca, que nos hablan del estado del sistema cardiovascular. Porque como enfermeros van a realizar diagnósticos, pruebas diagnósticas no invasivas como el electrocardiograma, van a instalar accesos vasculares venosos, es decir, van a canalizar pacientes para colocarle una solución en Destroza, en Hartmann, etc. Van a buscar accesos venosos, van a tomar muestras de sangre venosa y arteriales y deben saber por dónde pasan las venas, por dónde pasan las arterias. Van a valorar la perfusión distal, es decir, cómo llega la sangre hasta la última parte de las extremidades inferiores, en los dedos. Si usted coge su dedo y se hace presión en la punta y lo suelta, va a ver que primero se pone blanco y luego se pone rojo después que usted quitó la presión. Eso es la perfusión distal. Y obviamente usted va a realizar intervenciones para controlar hemorragias en pacientes. Entonces es importante que sepa cómo está constituido y cómo funciona el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular básicamente va a estar constituido por dos elementos, por el corazón y por los vasos sanguíneos. El corazón se le considera una bomba muscular porque él aspira e impulsa la sangre, como dicen los libros, es una bomba aspirante e impelente. Y esto me ayuda a que la sangre se mantenga en circulación por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que le van a llevar la sangre a los órganos, ¿verdad?, del cuerpo. Cuando ya llevaron toda esa sangre a los órganos, también la ayudan a recoger para devolverla al corazón. Ya nosotros hemos hablado en clases anteriores de cómo se da el desarrollo embrionario. Ya sabemos que cuando tenga un huevo fertilizado, es decir, un óvulo fertilizado por un espermatozoide, se va a empezar a hacer una multiplicación celular. 2 células se convierten en 4, 4 en 8, esas 8 en 16, 16 en 32, hasta que se conforma una morla. Y se da un proceso de gastrulación, es decir, hay una invaginación. En esa invaginación o gastrulación, se van a formar las 3 capas embrionarias. Voy a tener el ectodermo, como lo ven en la imagen, voy a tener el mesodermo y voy a tener el endodermo. Esto es importante porque desde el mesodermo se van a empezar a formar lo que a futuro se va a convertir en los vasos sanguíneos. A los 24 días de formación de ese fetico, se empieza a formar un sistema de circulación rudimentario. Entonces yo voy a tener 2 tubos primitivos, un tubo arterial y un tubo venoso. Eso al final me va a ayudar a conformar todo lo que van a ser arterias y venas. Entonces esos tubos que se formaron empiezan a incurvarse, ¿verdad? Y empiezan a generar dilataciones que se van a convertir en el seno venoso, en la aurícula, en el ventrículo y en un bulbo cardíaco. Sigue desarrollándose ese corazón. Miren que aquí yo lo tengo el tubo cardíaco primitivo, empieza a incurvarse, empieza a formarme cavidades pericárdicas, un pericardio visceral, miren que está mucho más curvado, hasta que me empiece a formar el corazón. Entonces yo voy a tener aquí inicio a las arterias, a las venas, a las 2 aurículas y los 2 ventrículos que conforman el corazón. Ya vemos que nuestros vasos sanguíneos empiezan a iniciar desde el día 14 de gestación. Ya en el día 15, ¿verdad?, es obvio que se requiere tener vasos sanguíneos y sangre porque el embrión necesita nutrientes y ya la placenta no les puede proveer todos esos nutrientes. Entonces, esa formación de los vasos sanguíneos se va a formar del mesodermo, del colon y del tallo corporal. Digamos que los vasos sanguíneos se desarrollan a partir de unos islotes que se dan en el mesodermo. Estos serían vasos sanguíneos. Se empiezan a formar unos islotes, unos pequeños espacios que al final se van a convertir en los vasos sanguíneos y por ahí va a empezar a pasar la sangre. Si nosotros miramos el tejido muscular cardíaco, ya nosotros conocemos cómo funciona el tejido muscular esquelético.
La única diferencia que hay con el tejido muscular esquelético es que el tejido muscular cardíaco tiene sus fibras interconectadas por unas uniones o desmosomas. Eso le va a conferir al corazón, a esa fibra muscular cardíaca, unas particularidades que ayudan a que el corazón pueda latir. Miren que el tejido muscular cardíaco, si nosotros miramos la sarcómera, va a ser igual, va a tener igual unas líneas Z, va a tener una zona H, una banda A, va a tener actina, va a tener miocina, ¿verdad? Va a tener su retículo sarcoplásmico, va a tener mitocondrias que le van a aportar la energía, túbulo transverso, va a tener un sarcolema como capa externa, es decir, tiene todos los mismos componentes, lo único que cambia es la unión que tienen con las fibras musculares unas con otras para poder producir la función del corazón. Aquí logramos ver cómo está la sarcómera en la fibra cardíaca. Si nos miramos este recuadro que está recortado aquí y que se amplía, aquí logran ver cómo estas sarcómeras, si ven que son 3 sarcómeras, las sarcómeras van a tener unas uniones que se llaman hemidesmosomas, es decir, me unen sarcómera con la sarcómera siguiente, con la sarcómera siguiente. Bueno, ahora entramos nuevamente a lo que es el corazón. Ahora vamos a hablar de cada una de las partes que conforman el corazón. En esta animación vamos a ver cómo funciona el corazón al unísono, es decir, todos los procesos que va realizando conforme va haciendo su contracción. Bueno, si hablamos de la situación del corazón en la cavidad torácica, vamos a ver que se encuentra entre los dos pulmones. En su parte inferior va a tener el diafragma, se va a encontrar en la parte anterior del tórax, y eso lo podemos ver aquí. Miren que en este corte que tenemos del tórax, vemos aquí la columna vertebral, los dos pulmones, y aquí vemos el corazón, está en la porción anterior del tórax, ubicado en una cavidad que se llama el mediastino, específicamente en el mediastino medio, ¿de acuerdo? Y lo vamos a tener ubicado entre la segunda y la quinta costilla. Aquí logramos ver mejor, acuérdense de nuestro esternón, que es nuestro punto de referencia cuando vamos a tomar un electrocardiograma, ya se los había comentado. Vamos a mirar en esta visión lateral, ¿verdad? Miren que vemos toda la columna vertebral, con las vértebras de la T2 a la T12. Vemos aquí el esternón. Miren que en la parte posterior del esternón voy a encontrar el corazón, que está anterior a la columna vertebral. Vamos a ver este gran vaso que baja aquí, que viene siendo la arteria aorta. Vemos esta línea roja que está por acá debajo, que viene siendo el diafragma. Cuando hablamos del mediastino, que es una de las cavidades que se encuentran en el tórax, vamos a encontrar que hay un mediastino anterior. Miren que eso sería el espacio que está entre el esternón y entre el corazón. Mediastino medio, donde está ubicado el corazón, y el mediastino posterior, que estaría detrás del corazón, donde se encuentra la arteria aorta, ¿verdad? Hablamos de un mediastino superior, miren donde está aquí ubicado, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de un mediastino superior y un mediastino inferior, y el mediastino inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Eso nos quiere decir que nuestro corazón se encuentra ubicado en el mediastino medio. Listo. Si hablamos de la disposición general que tiene el corazón, vamos a ver que tiene una disposición como de un triángulo invertido, con su punta apuntando hacia el lado izquierdo, está ligeramente inclinado.
Entonces vamos a ver que el corazón va a tener 4 cavidades. Las 2 superiores se conocen como aurículas y las 2 inferiores se conocen como ventrículos. Vamos a tener que esas cavidades se van a dividir en izquierda y derecha. Entonces vamos a tener una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Técnicamente el corazón está dividido en 2 hemicardios o en 2 mitades, es decir, una mitad izquierda y una mitad derecha. Si miramos nuestro corazón nuevamente, vemos la ubicación del tórax. Podemos ver aquí mucho más claro que está ubicado entre la segunda y la quinta costilla, que tiene una forma de triángulo. Miren que esta sería la base del triángulo y esta la punta del triángulo, que generalmente va a terminar en el quinto espacio intercostal. Este punto se conoce como el punto de impulso máximo. En personas muy delgadas, si la persona se acuesta, es decir, está en decúbito supino, uno puede ver cómo palpita la punta del corazón. Y está ubicado en este espacio. Listo, punto de impulso máximo. Ese es el punto que se conoce también como punto apical o el ápice del corazón, y ahí es donde se ausculta generalmente la frecuencia cardíaca en niños. Si miramos el corazón va a tener 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde derecho y un borde izquierdo. Listo. Si hablamos de las caras que va a tener el corazón, él va a tener una cara diafragmática o inferior. Sería esta parte de aquí, que es la que está en contacto con el diafragma. Una cara externo-costal. Cuando estoy hablando de externo, estoy hablando de aquella que está en contacto con el esternón, y costal porque está en contacto con las costillas. Es decir, toda esta parte de adelante sería la cara externo-costal. Vamos a tener una cara pulmonar derecha, sería esta, y una cara pulmonar izquierda. Acuérdense que lo izquierdo mío es lo derecho del paciente. Cuando hablamos del corazón, decimos que el corazón es un músculo hueco. ¿Hueco por qué? Porque tiene 4 cavidades. Aquí tenemos una cavidad, 2, 3 y 4. Se dice que el corazón es una bomba aspirante impelente porque aspira la sangre y la impulsa para ponerla en circulación. También se dice que es un sinsitio porque solo necesito que se estimule una sola de las fibras cardíacas para que ese impulso que se llegó a esa fibra se propague a las demás y haga que el corazón se contraiga. Voy a tener que el corazón se divide en 2 hemicardios, es decir, 2 mitades. Voy a tener una mitad derecha, que se llama el corazón derecho, que solo me va a llevar sangre venosa, es decir, sangre pobre en oxígeno, y voy a tener una mitad izquierda o corazón izquierdo o hemicardio izquierdo, que me va a llevar sangre arterial o rica en oxígeno. Si hablamos del corazón, se dice que el corazón no es más grande que el tamaño de un puño cerrado, ¿verdad? Su longitud va a ser de 9 centímetros por 10 centímetros de ancho y un peso aproximado de 270 gramos. Esto puede variar porque las personas que no tienen buenos cuidados alimenticios, que consumen mucha grasa, esa grasa se va pegando en las paredes del corazón. Entonces van a tener cierto equilibrio, su peso va a aumentar. Si yo mido cada hemicardio, que aquí se ve mucho más claro, miren que aquí tengo el hemicardio derecho y el hemicardio izquierdo. Cada hemicardio se va a dividir en 2 cavidades. Una aurícula, que sería la cavidad superior, y un ventrículo, que sería la cavidad inferior. Si seguimos hablando del corazón, el corazón va a tener una capa que lo protege. Esa capa se conoce como, va a tener varias capas, pues. La más externa se conoce como pericardio, que sería la parte externa del corazón. Es una membrana serosa porque produce cierta cantidad de líquido. Vamos a tener el miocardio, que cuando hablo de mio estoy hablando de músculo, o sea, eso está conformado solamente por el músculo cardíaco. Y voy a tener el endocardio, que sería la capa más interna del corazón, ¿verdad? Tiene un epitelio y esa es la que está en contacto con la sangre. Entonces la capa interna es el endocardio, la capa media es el miocardio y la capa externa es el pericardio. Ya eso lo hablamos un poquito cuando estuvimos hablando de las cavidades en el cuerpo humano a inicio del semestre. Cuando hablamos del pericardio, el pericardio va a tener que es la capa más externa del corazón, va a tener unas peculiaridades. Esta es una capa que va a estar representada por dos capitas o 2 hojitas más. Entonces hablamos de un pericardio visceral, que es el que se va a estar en la capa más interna, es decir, el que va a estar pegadito a el corazón. También se conoce como epicardio.
y vamos a tener un pericardio parietal, que es el que es la capa más externa. Si vamos a esta imagen que está aquí, en la cual el puño está representando al corazón y espichando un globo, vamos a ver que la capita del globo que está pegadita al puño representaría lo que sería el pericardio visceral o epicardio. Y la capita más externa sería esta, que me representaría el pericardio parietal. Si ustedes se fijan, entre pericardio visceral y pericardio parietal hay un espacio. Ese espacio se conoce como cavidad pericárdica. En esa cavidad pericárdica va a circular un líquido que se llama líquido pericárdico. Son aproximadamente de 10 a 20 mililitros de líquido que me ayudan como lubricante para disminuir la fricción de las paredes cuando se produzca la contracción del corazón. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro. Tenemos un pericardio, una capa más interna, que es el visceral, que también se conoce como epicardio, y ese pericardio va a tener un pericardio parietal, que sería la capa más externa. Entre esos dos pericardios va a haber un espacio que se llama la cavidad pericárdica, por donde circula el líquido pericárdico. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos más claro. Todavía vemos el endocardio, que es la capa que está en contacto, digamos, que la más interna del corazón, miocardio, que es el músculo, el epicardio o pericardio visceral, y tenemos aquí el pericardio parietal, y aquí estaría el espacio de la cavidad pericárdica. Obviamente este pericardio parietal todavía te divide en dos capitas más, un pericardio seroso y uno fibroso. Resulta que aquí yo también tengo que producir una cierta cantidad de líquido para ayudar a la fricción, y se produce en el pericardio seroso. Aquí estamos viendo ya el corazón en una vista anterior y una vista posterior, que es importante que ustedes primero reconozcan la anatomía de superficie del corazón. Entonces, vamos a empezar por este lado. Vemos primero la aurícula derecha. Vemos la grasa del surco coronario que me lleva al ventrículo derecho. Este sería el ventrículo izquierdo. Miren que ventrículo izquierdo y derecho más o menos están separados por la grasa del surco interventricular, porque está entre los ventrículos. Vamos a ver la vena cava superior, este vaso que se curva, que sería la aorta, arteria aorta. Esta parte se llama callado aórtico, que se divide, tiene tres ramas que salen del tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia. Aquí vemos la orejuela de la aurícula izquierda, o sea, las aurículas van a tener unas especies como de orejitas que se llaman orejuelas. Entonces esta sería la orejuela de la aurícula derecha, y esta la de la aurícula izquierda. Si le damos la vuelta al corazón y lo vemos de la parte posterior, vamos a ver nuevamente, si empezamos también por el lado derecho, aquí vemos la aurícula derecha y logramos ver aquí vena cava superior que llega aquí y vena cava inferior que no logramos ver en la vista anterior. Vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vemos la aurícula izquierda y podemos ver en su parte posterior las 4 venas pulmonares. Mírenlas acá. Vemos parte del callado aórtico. Vemos la arteria pulmonar con sus dos ramas, rama derecha y rama izquierda. Miren que aquí vemos solamente el tronco en la vista anterior de la arteria pulmonar y solo se ve la arteria pulmonar izquierda. Pero aquí logramos ver las dos, la derecha y la izquierda. Aquí vemos toda esta gran vena que va por aquí, que se conoce como el seno coronario. Entonces, estas son las partes que ustedes deben identificar en la superficie del corazón. Esto es algo de lo que ustedes deben dibujar. Ustedes deben dibujar la anatomía de superficie del corazón y luego pintar el corazón con los cortes para ver lo que hay en su interior. Si miramos la configuración interna del corazón, vamos a ver que tenemos las dos aurículas que están en la parte superior y los dos ventrículos que están en la parte inferior, ¿cierto? Las dos aurículas están divididas entre sí por el tabique interauricular, porque está entre las aurículas. Vamos a tener los dos ventrículos que están separados entre sí por el tabique interventricular, porque está entre los ventrículos. Aurículas de ventrículos se separan por válvulas.
Estas serían las válvulas auriculoventriculares. Esta sería una válvula auriculoventricular y esta sería otra válvula auriculoventricular. Me separan aurículas de ventrículos. Pues si hablamos de las aurículas, vamos a hablar de la aurícula derecha. La aurícula derecha se separa del ventrículo por la válvula tricúspide. Esta es la válvula auriculoventricular del lado derecho. Esta se recibe el nombre de tricúspide porque su válvula, porque recibe el nombre de tricúspide porque su válvula tiene tres puertecitas, por decirlo de alguna manera, o tres valvas. Por eso se llama tricúspide. La aurícula derecha va a tener dos orificios, uno que viene de la vena cava superior y el otro que viene de la vena cava inferior, que ya los vimos en la imagen posterior de la anatomía de superficie del corazón. Si miramos la aurícula derecha, va a presentar también un pequeño orificio en el tabique, aquí no se alcanza a ver, que se conoce como la fosa oval. La fosa oval es un orificio que está abierto y que me comunica aurícula derecha con aurícula izquierda y solo se cierra en el momento del nacimiento. Con la primera respiración, esas válvulas se cierran, esa fosa oval se cierra. Listo, evitando ya la comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda. La parte externa de la aurícula derecha, ¿verdad?, va a presentar unas rugosidades que se conocen como músculos pectíneos. Aquí logramos ver parte de la aurícula derecha. Miren que aquí tengo la vena cava superior, vena cava inferior y abrí la aurícula. Aquí puedo ver los músculos pectíneos que no se alcanzaban a ver en la imagen anterior. Si hablo de la aurícula izquierda, que es esta aquí, se va a comunicar con el ventrículo por la válvula mitral, también conocida como válvula bicúspide, porque su válvula no va a tener tres puertecitas, sino va a tener dos, por eso es bicúspide, solo tiene dos valvas. Listo. Esta aurícula izquierda va a presentar cuatro orificios, que son los que le corresponden a las cuatro venas pulmonares que ya vimos en la imagen de la anatomía de superficie de la aurícula izquierda en su parte posterior. En la parte del tabique, que aquí no se alcanza a ver porque me lo tapa la arteria pulmonar, vamos a encontrar también una zona donde estaba la fosa oval. Acuérdense que la fosa oval me comunica aurícula derecha con aurícula izquierda en la vida materna, en el vientre materno. Cuando se cierra la válvula, la fosa oval, va a quedar como una parte, un repliegue, una partecita arrugada que de este lado se conoce como válvula de Parchan. Si vamos a los ventrículos, vamos a tener dos, obviamente, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho va a estar separado de la aurícula, obviamente, por la válvula tricúspide, que va a tener tres valvas, una valva anterior, una interna y una inferior, ¿verdad? Y va a presentar unas cuerdas fibrosas, que son estas que ven ustedes aquí, que se me unen a unos músculos que están aquí, que son los músculos pectíneos. Listo. Esto me permite abrir y cerrar las válvulas. El ventrículo derecho se dice que tiene dos orificios, el aurículo ventricular, es decir, el que me comunica con las aurículas, y el que me comunica con la arteria pulmonar. La sangre del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. Si hablo del ventrículo izquierdo, va también a tener las mismas cuerdas fibrosas que tiene el derecho, solo que estos se conectan a dos valvas, no a tres. Y obviamente estas cuerdas se van a conectar a unos músculos pectíneos. Y va a tener, obviamente, también un agujero aurículo-ventricular, es decir, que me comunica el ventrículo con la aurícula, y otro anterior que me va a comunicar con la arteria aorta. Si uno habla del corazón, lo más importante y lo más significativo es cómo funciona. Si el corazón no tuviera estos espacios, obviamente no se podría llenar de sangre y no habría la manera de impulsarlo. Acuérdense que cuando hablábamos al inicio del semestre de la anatomía, lo leíamos en el libro de Principios de Fisiología de Tórtora, se decía que la estructura estaba hecha de acuerdo a su función. Entonces, obviamente la estructura que tiene el corazón le permite cumplir su función. Miren cómo vemos, aquí hacemos un corte en el corazón y logramos ver la diferencia en las cavidades que me tiene el corazón, hablando básicamente de los ventrículos. Miren que hacemos este corte, ¿verdad? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho.
Noten que el ventrículo izquierdo tiene unas paredes mucho más gruesas que el ventrículo derecho. Resulta que el ventrículo izquierdo es el que me va a llevar la sangre a todo el cuerpo, porque él me lo va a impulsar hacia la arteria aorta. En cambio, el ventrículo derecho solo me va a impulsar la sangre hacia la arteria pulmonar, que me lo va a llevar a los pulmones. Entonces, obviamente, el ventrículo izquierdo tiene que realizar mucha más fuerza. Miren que aquí vemos el mismo corte. Vemos aquí ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo derecho. Aquí están dilatados, es decir, sin contracción, relajados. Y aquí vemos el ventrículo izquierdo contraído. Tiene que hacer muchísima mayor fuerza para impulsar la sangre hacia todo el cuerpo que el que realiza el ventrículo derecho. Si hablamos de las válvulas auriculoventriculares, que ya las mencionamos un poquito, hablamos de que son dos, la bicúspide mitral y la tricúspide. Cuando se contraen los ventrículos, esas válvulas tratan de irse hacia las aurículas, ¿verdad? Pero ahí están cerradas. En la diástole, que sería la relajación del corazón, se abren para que la sangre que está en las aurículas pase a los ventrículos. En la sístole ellas se cierran porque yo tengo que impedir que la sangre que yo estoy bombeando para los pulmones y para el resto del cuerpo se me devuelva a las aurículas. Entonces, para poderse mantener cerradas y que no se puedan abrir esas válvulas, van a tener estas cuerdas tendinosas que ya se las había mostrado, ¿verdad? Cuando el corazón se contrae, estas cuerdas tendinosas lo que hacen es jalarme las válvulas para que las válvulas se mantengan cerradas y se relajan en el momento de la relajación muscular, obviamente para que la válvula se pueda abrir y la sangre que está en las aurículas pase a los ventrículos. Esas cuerdas tendinosas tienen que estar pegadas a unos músculos, van a estar pegadas a músculos papilares. Acuérdense que nuestra válvula tricúspide tiene 3 válvulas. Eso implica que va a tener 3 músculos papilares, un músculo papilar anterior, uno posterior y uno del infundíbulo o cono, tiene 3. Mientras que del lado izquierdo solo vamos a tener 2 músculos papilares, el papilar anterior y el papilar posterior. Entonces aquí vemos que cuando la válvula auricular, cuando los ventrículos están relajados, ellos están relajados y permiten que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. Pero cuando estamos en la contracción del corazón, es decir, cuando se me contraen los ventrículos, los músculos papilares se contraen y empiezan a jalarme, ¿verdad? Me presionan para que no se puedan abrir las válvulas auriculo-ventriculares. Miren que aquí están cerradas y aquí están abiertas. Así como hay válvulas que me dividen las aurículas de los ventrículos, voy a tener unas válvulas que van a estar previo a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Esas válvulas se conocen como válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Entonces yo digo válvula sigmoidea pulmonar, válvula sigmoidea aórtica o válvula semilunar pulmonar o válvula semilunar aórtica. Se supone que estas válvulas se cierran durante la relajación, ¿verdad? Cuando el corazón se relaja, es decir, cuando no hay contracción, ellas están cerradas. Cuando el corazón está contraído, que yo voy a mandar la sangre tanto para los pulmones como para el resto del cuerpo, estas válvulas se tienen que abrir para permitir el paso. En la aorta se van a encontrar, en la válvula de la aorta, voy a encontrar unos nódulos en su borde libre. Miren, estas válvulas, para decirlo, miren que ellos son 3 valvitas, no tienen cuerdas tendinosas, no tienen músculos papilares, son 3 valvitas que se abren y se cierran juntas, se abren y se cierran juntas. La válvula de la aorta va a tener en su borde libre, es decir, el que no está pegado a las paredes de la aorta, unos nódulos que se llaman los nódulos de Arancio. Y la válvula pulmonar en su borde libre va a tener otros nódulos que se llaman los nódulos de Morgnani. ¿De acuerdo? Aquí vemos mejor las válvulas. Aquí hacemos un corte al corazón. ¿Qué corte es este? Entonces, aquí vemos el corte. Vemos la válvula auriculoventricular derecha y aquí vemos la auriculoventricular izquierda, ¿verdad? Y aquí vemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar están cerradas. Cuando estas dos se abren, estas dos se cierran. Porque aquí estoy permitiendo es que se pase la sangre de aurícula a ventrículo. ¿Listo?
y se supone que el corazón está relajado. Cuando el corazón se contrae, estas válvulas auriculoventriculares se cierran y tengo que abrir la válvula de la aorta y la válvula pulmonar para que pueda pasar la sangre tanto a los pulmones como a la arteria aorta y de ahí al resto del cuerpo. Entonces aquí vemos las semilunares, ¿verdad? Cuando el ventrículo está contraído, obviamente estas válvulas se abren para que la sangre pase a la arteria. Pero cuando el corazón está relajado, que se está llenando, estas válvulas deben permanecer cerradas, tanto la aórtica como la pulmonar. El corazón también tiene un esqueleto, pero este esqueleto se conoce como un esqueleto fibroso. Son una serie de anillos de tejido conectivo que me ayudan a mantener las válvulas, ¿verdad? Me ayudan a que se mantengan las fibras musculares en su sitio y me ayuda como un aislante eléctrico para hacer la conducción eléctrica del corazón. Técnicamente la información que viene del sistema nervioso para hacer que el corazón se contraiga, técnicamente se convierte en energía eléctrica, entonces yo tengo que aislarlo. Acuérdense que nuestro cuerpo es un 75% de líquido. Yo tengo que hacer que esa energía se vaya directamente al corazón y no se me vaya para otras partes del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces esto también funciona como un aislante. Y me permite también estos anillos fibrosos que las válvulas no se me abran más de lo que se me deben abrir. ¿Listo? Si hablamos de del corazón, él va a tener unos surcos. Va a tener un surco aurículo-ventricular que separa las aurículas de los ventrículos, un surco interventricular anterior, que sería este, ¿verdad? Comienzan las aurículas y terminan los ventrículos, y tenemos un surco interventricular posterior. Si hablamos de la irrigación cardíaca, y esto es importante, el músculo cardíaco requiere de nutrientes para contraerse. Acuérdense que lo vimos en el músculo esquelético. Si al músculo esquelético no me le llega sangre, y la sangre va a contener glucosa, va a contener oxígeno, ¿verdad? Va a tener electrolitos, difícilmente se puede hacer una contracción. Entonces yo necesito que al músculo cardíaco también me le llegue sangre para que se pueda dar la contracción del corazón. Entonces, las arterias que irrigan, es decir, que le llevan sangre al músculo cardíaco, se llaman las arterias coronarias. Esas que usted sabe que se tapan cuando hay un infarto agudo de miocardio, cuando hay un infarto. Todas esas arterias coronarias van a nacer de la arteria aorta. ¿Listo? Y técnicamente van a ser dos grandes arterias coronarias. Voy a tener una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Estas a su vez se van a subdividir o se van a ramificar en otras. Pero es importante, ¿de dónde nacen todas las arterias coronarias? Las dos arterias coronarias, ¿de dónde nacen? De la aorta, de la arteria aorta. Aquí vemos que cómo se llenan las arterias coronarias. Obviamente que cuando hay una contracción de los ventrículos, ¿verdad? La sangre va a pasar directamente a la aorta, ¿cierto? Entonces esto me está impulsando la aorta, pero nunca pasa toda la sangre, siempre queda algo de sangre. Cuando el corazón se relaja, hay un flujo de sangre que se me regresa, ¿verdad? Que baja por la aorta. Esa sangre que se regresa va a ir hacia la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria izquierda, y así me va a irrigar el músculo cardíaco. Entonces yo necesito de la irrigación, es decir, de la sangre que llega a la aorta, para que me llegue la sangre a las arterias coronarias. Si hablamos de la arteria coronaria derecha, ya va a tener dos ramas, una arteria descendiente posterior, y esta sería la descendiente posterior porque esta pasa por detrás, listo, y la arteria marginal derecha, que sería esta que está aquí. Estas son las dos grandes irrigaciones que tiene el lado derecho del corazón. ¿Qué me va a inervar todo? ¿Qué me va a irrigar todo esto? La región inferior del ventrículo derecho y una partecita del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda es un poquito más grande. Me va a tener una arteria que se llama las arterias, esta es la arteria coronaria izquierda, se me divide en la circunfleja porque le da la vuelta al corazón. Aquí podemos ver en lo que está medio opaco que va a dar la vuelta al corazón, ¿verdad? Y vamos a tener esta arteria interventricular anterior, descendente anterior, esta que pasa por aquí, que me va a terminar irrigando
estas ramas de la arteria coronaria izquierda me van a inervar la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular y toda la cara posterior, es decir, la parte posterior del ventrículo izquierdo. Si miramos el flujo sanguíneo de las arterias coronarias, vamos a tener que de la aorta ascendente, que fue la que vimos, que es de donde nacen las arterias coronarias, va a salir la sangre para la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha la pasa a la interventricular posterior y la arteria marginal. Esta arteria marginal se lo pasa a la arteria marginal derecha, la interventricular posterior se lo pasa a la arteria del nódulo auriculoventricular y esto a la arteria septal posterior, es decir, a la que está en el tabique. La arteria coronaria izquierda se lo pasa a la interventricular anterior y a la circunfleja. La circunfleja se lo pasa a todas las ramas que están en la parte anterior, en la parte ventricular anterior izquierda y posterior izquierda, y la interventricular a la arteria septal anterior. Así como se lleva sangre arterial, hay que recoger la sangre venosa. Y esa sangre venosa se hace a través del seno coronario, que sería esto que está aquí, que vemos en la parte posterior del corazón. Miren que tengo aurícula izquierda, aurícula derecha, y esto que me delimita aquí abajo es el seno coronario. De ahí nacen unas venas que me perforan el músculo cardíaco, ¿verdad? Llegan a las paredes del corazón y sacan, se llaman las venas de Tebecio, sacan esa sangre pobre en oxígeno para llevarlo de retorno a la circulación venosa, listo, para que se vuelvan a llenar nuevamente de oxígeno. Si hablamos de inervación, los nervios del sistema que me ayudan a que el corazón se contraiga, él va a tener unas fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Acuérdense que lo simpático es una respuesta al estrés que generalmente me va a llevar a que la frecuencia cardíaca se acelere, y el parasimpático me va a llevar una respuesta hacia la calma, es decir, hacia el reposo, buscando que esto digamos que el corazón vuelva a su estado de antes, es decir, que de pronto su frecuencia cardíaca disminuya. Estas fibras simpáticas y parasimpáticas me van a generar un sistema en el corazón muy especial, que es el que se encarga de que el corazón se contraiga, y es lo que se conoce como el sistema de conducción eléctrica del corazón. Él va a tener unos puntos que me van a recibir el estímulo y lo van pasando de unos a otros para que el corazón se contraiga. Entonces hablamos del nodo sinoauricular, unos nodos internodales que me conectan dos nodos, el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular, por eso se llaman internodales, están entre dos nodos, son tres ramitas que vemos aquí. Nodo auriculoventricular, el haz de His, rama izquierda del haz de His, rama derecha del haz de His, y al final esto se sigue bifurcando y se me convierten en las fibras de Purkinje. Así el estímulo pasa del nodo sinoauricular a los haces internodales, esto se lo pasa en el nódulo auriculoventricular, al haz de His, esto se lo pasa a la rama izquierda y derecha del haz de His, se lo pasan luego a las fibras de Purkinje y esto hace que el corazón se pueda contraer. Eso lo vamos a ver después. Si hablamos de los vasos sanguíneos, ya terminamos con la parte anatómica del corazón. Tenemos que lograr que los vasos sanguíneos van a tener una composición. Las arterias se diferencian de las venas. Resulta que nuestras arterias y venas y nuestros vasos sanguíneos van a tener unas capas. Técnicamente van a ser tres capas. Una capa interna, que se llama capa íntima, una capa media y una capa externa o adventicia. Van a ser las mismas tres capas para arterias y venas. La capa media es la que va a estar constituida por músculo, porque mis arterias me ayudan se contraen. Entonces yo necesito que tengan músculo. De igual manera, aquí vemos la contraparte en la vena, también va a tener las mismas tres capas. La capa externa o adventicia, la capa media o muscular y la capa íntima, que sería la que está en contacto con la sangre, es decir, la más interna. Si logramos ver en diferencias, vemos que la capa media de la arteria es mucho más gruesa que la capa media de las venas. Listo. Vamos a ver aquí en esta imagen cómo es la luz de una vena, así como se ve el interior de una vena. Miren que está
con una capa muy relajada y su espacio depende de la sangre que le vaya fluyendo. En cambio vemos la luz de una arteria, que es mucho más pequeño, ¿verdad? Obviamente porque tiene una capa media mucho más gruesa y que de acuerdo a las necesidades, esa capa media se puede contraer o se puede relajar. Se relaja si yo necesito que llegue más sangre o se contrae si requiere que llegue menos sangre, ¿verdad? Entonces, con esas mismas disposiciones de capas vamos a tener distintos calibres de arterias y de venas. Vamos a tener venas de gran calibre, venas de tamaño medio, vénulas y al final unas muy pequeñas que van a ser los capilares. Listo, que son los que me permiten hacer el intercambio. Lo mismo tenemos con las arterias. Vamos a tener unas arterias más gruesas que son las elásticas, que lo vamos a encontrar en los grandes vasos. Vamos a tener arterias musculares que serán la parte media. Vamos a tener arteriolas y luego se van a conectar por capilares. Miren que en los capilares es que es donde hacemos el intercambio de oxígeno con CO2, ¿verdad? Mientras estos me llevan solamente, las venas me llevan solamente CO2, las arterias me llevan solamente oxígeno, aquí se me va a producir el intercambio. En los capilares vamos a tener distintos tipos de capilares. Vamos a tener un capilar continuo, y se dice continuo porque no tiene orificios. Hablamos de capilares fenestrados porque tiene pequeños orificios que permiten hacer el intercambio, y vamos a tener sinusoides que ellos tienen, digamos que espacios mucho más grandes. La membrana basal que los cubre, miren que esta es la membrana basal del fenestrado y la membrana basal del continuo está completica. En cambio, en los sinusoides va a estar incompleta. Eso va a permitir parte de su función, que se pueda hacer el intercambio con el líquido intersticial. Entonces, aquí vemos cómo funciona el flujo sanguíneo desde la red capilar, que depende de cómo se pasan de los capilares a los capilares. Ya vimos que antes de que lleguemos a los capilares vamos a tener arteriolas y vamos a tener vénulas, ¿verdad? ¿Cómo le llega la sangre a de las arteriolas? Las arteriolas se comunican con las vénulas por una metaarteriola. Cuando los esfínteres de las metaarteriolas, ¿verdad?, están relajados, permite el flujo hacia el lecho capilar, es decir, hacia los capilares. Cuando los esfínteres están contraídos, obviamente no va a haber flujo sanguíneo desde la metaarteriola, ¿verdad? Y eso me evita que pase la sangre hacia el canal capilar. Entonces, cuando las metaarteriolas, el corazón, las metaarteriolas, su esfínter, lo que la comunica con los capilares, están relajados, me permite el flujo digamos que a la red capilar. Pero si está contraído, obviamente no me va a permitir que pase hacia la red capilar. Entonces, ¿cómo sería la hemodinamia? Al corazón llega la sangre sin oxígeno a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, que desembocan en la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa la sangre sin oxígeno a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. El ventrículo derecho la pasa a la arteria pulmonar izquierda, que se divide en dos ramas, rama derecha y rama izquierda, y de ahí va a los pulmones a oxigenarse. Cuando esa sangre se oxigena, regresa al corazón a través de las 4 venas pulmonares, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, y desembocan en la aurícula izquierda. Esa sangre rica en oxígeno pasa a la válvula mitral o bicúspide y llega al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta y de ahí al resto del cuerpo, para nuevamente volver a repetir el ciclo y llegar esa sangre sin oxígeno a las venas cavas, tanto superior como inferior. Es importante que ustedes conozcan cuáles son las principales arterias del cuerpo humano. Generalmente tenemos 10 sitios donde podemos palpar las arterias. Las arterias se palpan porque usted hace presión contra una superficie ósea. Entonces, en orden céfalo-caudal, usted va a tener la arteria temporal, ¿listo? Va a tener la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, ¿listo? Va a tener la arteria humeral, va a tener arteria radial, arteria cubital, ¿listo? Arteria femoral, que se siente en la parte de la ingle, va a tener la arteria
poplitea, que está en la parte posterior de la rodilla, va a tener la tibial posterior, va a tener la pedial, ¿verdad? Y va a tener la pedial. Son 10 sitios de toma de pulso. En esos 10 sitios donde usted puede tomar el pulso, también va a tomar la presión arterial. Y es importante que ustedes se ubiquen donde está el radial, temporal, la carotidia, ¿verdad? La apical. Apical, cuando hago referencia a apical, me refiero a ese punto donde yo puedo auscultar la punta o el ápice del corazón, que estaría aquí. La braquial, que es la misma humeral. La femoral, que se palpa en la ingle. El popliteo, el tibial posterior, que va a estar en la parte posterior de la tibia, y el pedio, que está en la parte superior del pie. Esos son sitios para la toma del pulso y donde usted va a tomar la presión arterial. Les sugiero que busquen en los libros de anatomía, y en la tarea que me van a hacer de pintar las arterias, son estas las principales arterias que deben ustedes dibujar para que las puedan ubicar. Ubíquenlas también en su cuerpo, donde se encuentra cada una. En estas imágenes que van a encontrar ustedes ubicadas en el aula extendida, que está la presentación completa, pueden encontrar las principales arterias del miembro superior, y aquí pueden encontrar, y es importante que ustedes lo estudien, cómo se da ese desglose. Así como les mostré las arterias coronarias, así van a ver cómo se desglosa cada una de ellas y hacia dónde va. Eso necesito que lo repasen. Igual encuentran aquí las arterias del miembro inferior, desde dónde se origina, cuál es la que más tributa y cómo se va bifurcando. Aquí tienen la correspondencia. Ojo, les repito, estas diapositivas las tienen cargadas sin narración en el aula. Aquí les traigo el resumen de todo el sistema arterial también para que lo repasen, desde la aorta torácica hacia la aorta abdominal. Van a encontrar las principales venas del cuello, que es importante que usted lo sepa porque se hacen accesos venosos, ¿verdad? En arteria, en las venas yugulares se hace acceso en las subclavias, también se hace acceso. Entonces es importante que usted conozca dónde están. Aquí puede ver cómo se colocan catéter en esas venas. Generalmente una enfermera entrenada lo puede hacer, pero generalmente hace el procedimiento médico. Importante que conozcan cuáles son las venas del miembro superior, porque usted va a canalizar. Y el de que habrá pacientes muy claritos en los que ustedes puede ver su piel, puede ver las venas, y habrá pacientes en los que usted no las puede ver, pero usted tiene que canalizarlos igual. Entonces necesito que usted se aprenda cuáles son las venas que se encuentran en miembro superior, donde se colocan. Miren, aquí les coloco una imagen de donde se encuentran. Generalmente la vena mediana es donde uno toma las muestras sanguíneas, ¿verdad? Se canaliza generalmente la basílica, ¿verdad? La cefálica, ¿verdad? También se canaliza. Necesito que usted se aprenda esas venas donde se canaliza y por dónde circulan, por dónde van. Porque generalmente usted no todas las va a ver, y las que usted no ve las tiene que ubicar por anatomía. Lo mismo las venas que se encuentran en el dorso de la mano. ¿Cuáles son? Porque esas son las que usted también va a canalizar. Entonces les sugiero también que revisen bien estas diapositivas. Si pueden, píntenlas en su mano, si pueden, píntenlas en su brazo para que las puedan ubicar bien. Aquí también les traigo un árbol de cuáles son todas las tributarias, es decir, todas las venas que le llevan la sangre a la vena cava superior para su repaso, que como les digo están en las diapositivas que están colgadas en el todas las que le tributan a la vena cava inferior, todo lo que se recoge para llegar a la vena inferior y a la aurícula derecha, también para que lo repasen y lo conozcan. Todas las venas que llevan la sangre hasta la ilíaca externa, que luego me lo va a llevar a la vena cava inferior, para que también la conozcan. En cuestiones, más que todo en niños, es que se canaliza en pie. Es importante que también conozcan esas venas, porque generalmente es más en todos los niños que se canaliza. En adultos no se canaliza por el riesgo a tromboembolismo, es decir, que se formen coágulos que nos puedan taponar venas. Entonces generalmente aquí no se canaliza en adultos, pero en los niños sí se canaliza en el pedio. Entonces es importante que las conozcan. Y esto es la clase de anatomía cardiovascular. Por favor, realicen la guía, que la tienen colgada en el aula extendida. Dibujen, porque es importante para mejorar la parte de la anatomía, el poder dibujar y ubicar estas actividades. Aquellos que tienen la anatomía, el atlas para dibujar de Netter,
pues sería importante que lo utilizaran mucho y que lo repasaran, porque eso les va a ayudar a identificar mucho mejor tanto venas como arterias como las partes del corazón. De igual manera, repasen los contenidos, el Atlas Netter que les coloqué en el aula extendida, los principios de anatomía de tórsora que lo tienen también ubicado. Y en la próxima clase, que va a ser el viernes, vamos a hacer retroalimentación, a ver qué dudas nos quedaron sobre esto de la anatomía y lo vamos a aclarar, ¿de acuerdo? No siendo más, que tengan un buen resto del día. Por favor, cuídense, lávense las manos, no se expongan, no salgan sin las medidas de protección, cuídense ustedes y cuiden a sus adultos mayores, ¿verdad? Acuérdense que esto es por un bien común más que por el bien individual. Que tengan un buen día.